recibiendo las denuncias de vecinos que nos dicen que en la zona de Las Cañitas hay envenenamiento de perros y en primera persona nos cuentan situaciones que nunca querríamos contar, que nos parecen insólitas, que cada tanto suceden en distintos lugares del país y ahora está sucediendo en un lugar muy transitado. Estamos hablando de Las Cañitas, la calle Soldado de la Independencia y Eslovenia. En esta zona estamos en el móvil y estamos siguiendo los testimonios que son por lo menos 3, aunque dicen que ya habría 10 perros envenenados. A ver, es muy inquietante que esto suceda, muy inquietante. Todos paseamos con nuestros perros por la calle y resulta que los perros han mordido, han comido, han masticado alguna cosita que estaba en el piso y esto estaba envenenado. Tenemos la suerte de tener en el móvil, ahí están los perros. Miren la cantidad de perros, abrime Turqui la imagen, la cantidad de perros que circulan por Belgrano, porque estamos hablando del barrio de Belgrano y de Las Cañitas. Algunos dicen que Las Cañitas en Palermo, otros dicen que es en Belgrano. Algunos perros han comido algo en la calle, estamos viendo la dimensión de este envenenamiento, porque además los vecinos nos reportan pájaros muertos en la zona, con lo cual seguramente había alguna cosa en el suelo que comían los pájaros también y los envenenaba. Bueno, ¿cuántos son los casos? Vamos a ir relevando hoy acá medio en tiempo real, muy preocupados por esto que pasa. Y nos vamos ya mismo con Lola, ¿no? Lola está ahí en Las Cañitas con Cecilia. Cecilia es una de las damnificadas, o en realidad su perrito. Lola, buen día. ¿Qué tal, María Laura? Muy buenos días. Un saludo para todos por allí. Así es, estamos acá desde Las Cañitas. Estoy en este momento con Cecilia. Cecilia es abogada y por supuesto también tuvo una perrita que estuvo, bueno, envenenada. Nos contaba hace un rato, pero que ya está bien. Contanos, Cecilia, ¿cómo fue la situación? Sí, bueno, el primer domingo de agosto ella sale a dar una vuelta, digamos a la mañana temprano conmigo, y en la esquina específicamente de Soldado de la Independencia y Ortega y Gasset es cuando empieza con este ataque de temblores, empieza a sacudirse, empieza, digamos, a tener una suerte de convulsiones, no se puede mantener en pie. Cuando me doy cuenta, obviamente, de toda esta situación, lo primero que hago es alzar la UPA, irme a UPA hasta el departamento. Llegamos al departamento, empieza a exhalar todo, digamos, empieza a sacar todo, espuma blanca, como una mucosidad transparente, y bueno, y a raíz de ahí luego termina, bueno, concurrimos a la veterinaria a los fines de que puedan evaluarla. Pero bueno, lo más anecdótico es que precisamente la veterinaria donde yo voy, para este caso concreto, me terminan diciendo que en la zona esta de Las Cañitas recientemente había sucedido un caso similar, que había sido atendido también un perro con similares características, que habían visto también aves envenenadas o aves muertas, vamos a decir. Entonces lo comunico, lo socializo en el grupo y a raíz de eso tomo conocimiento que también no fue en mi caso el único caso, sino que hubo varios y por lo menos hasta el momento son 10 animales que pudieron haber sufrido intoxicación en la vía pública, porque esto no fue un hecho que sucedió en los domicilios particulares, sino cuando los animales se encontraban paseando. Nos contabas también que los por ahí, están perdón Lola, Lola, la quiero saludar sí, porque tengo aquí a Andrea, que es veterinaria. Hola Cecilia, ¿vos me escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Ahí estamos mostrando las calles sí, donde estaba el veneno. Y bueno, como vamos a ver, a cada rato pasan perros por allí. Cecilia, quisiera verte y contarte, o preguntarte antes de contarte, ¿cuántos son los casos que ustedes han relevado en total? Sí, yo lo que hice fue... ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buen día, son las 12. Buen día. Los casos que fuimos relevando, que fuimos viendo, fueron aproximadamente 10, por lo menos hasta el momento, 10 casos de animales intoxicados. Sí, ¿en qué periodo de tiempo? Para ubicar a la gente que está mirando. Los primeros casos fueron el fin de semana pasado, entre el sábado, domingo y el día lunes. Y después han sucedido otros casos también, pero lo más extraño era que el caso también de un gatito que fue intoxicado,
con similares características. Todos básicamente tienen la sintomatología muy parecida. Y bueno, y digamos lo relevante también la cantidad de pájaros y aves muertas sí, que las han pero visto estamos viendo cuántos perros zona. son en total, teniendo la suerte de tener más aquí o menos son 10 Andrea. por lo menos por ahora. Son 10 por ahora. Son 10 por ahora. O sea, Yo no tengo que hablaste terminar con de 10 contabilizar. dueños en total. En el grupo hubo 10 personas, en el grupo de las cañitas que manifestaron que sus perros habían sido intoxicados. Correcto. ¿Cuáles son los síntomas, te pregunto? ¿Cuáles son las cosas en común que les pasaban a los perros después de comer esto en la vía pública? Y bueno, esto que yo te decía, temblor, jadeos, taquicardias, porque el corazón por lo menos de mi perra era terrible como latía, espuma blanca, vómitos, diarrea, pero por ejemplo mi perrita cuando llega a casa y empieza a vomitar termina también defecando al mismo tiempo, ¿sí? Después temblores, convulsiones, bueno. ¿Convulsiones? Sí. De hecho, el domingo pasado Almita tuvo convulsiones. Hay otro perrito también, Román, que también tuvo convulsiones acá en la vereda. Así que bueno, digamos, fueron bastante grave. Pero básicamente la sintomatología en todos fue similar. A ver, espera, Sí, vamos de a sí. poco, porque vamos a prestar atención a esta cuestión con Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Buenos ¿Vos días. atendiste a alguno de estos perritos? Nosotros tenemos dos veterinarias justamente, Leocan Veterinaria, ubicada, una en Belgrano y una en La Pampa, ¿sí? A nosotros nos han reportado casos que, como decía la propietaria, que tienen gastroenteritis. A veces es muy difícil identificar puntualmente una intoxicación y más difícil aún el tóxico, porque, como decía la propietaria, Cecilia, los síntomas son muy genéricos, ¿sí? Son vómitos, son diarreas, lamentablemente a veces pueden ser más graves como convulsiones, pueden ser convulsiones parciales y demás. Entonces lo primero que tienen que hacer, como hizo bien Cecilia, es concurrir al veterinario. ¿Por qué? Porque las intoxicaciones pueden tener como un amplio grado, pueden ser leves o pueden ser más graves y más agudas. ¿te llamó la atención que llegaran perros con gastroenteritis del mismo lugar, digamos, de la misma zona? Totalmente, porque aparte es como que te llegan varios casos, quizá ninguno estuvo internado, que eso es lo más importante, ¿sí? Si uno actúa rápido, quizá lo puede arreglar como Cecilia y llegás a tiempo, ¿sí? El tema es cuando El tema es llevarlo al veterinario totalmente, enseguida. porque vos a veces pensás, no, es un vómito porque, bueno, algo le cayó mal y demás, pero si vos ves que ese vómito que está decaído, que de repente se desvanece o que tiene la respiración agitada, llévalo en lo inmediato, porque entonces tenemos mucho más tiempo para actuar. Correcto. Entonces, llegaron dos perros que están siendo tratados por gastroenteritis de la misma zona, de las mismas cuadras. Sí, por suerte, es lo que te decía, ninguno quedó internado, pero sí, se actúa sobre los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que uno ve más fácilmente, identifica y dice, voy al veterinario con el perro porque cualquiera de nosotros le puede pasar? Inmediato después del paseo, vómitos, diarrea. Vómitos. Como decía ella, no es normal que un animal vomite y defeque al mismo tiempo. Eso pasa porque a veces los esfínteres en las intoxicaciones, es como que el esfínter anal se ablanda y el perro se hace caca encima, se vomita encima, a veces se orina encima y si tengo afectado el sistema nervioso puede llegar a convulsionar. Gustavo, ¿querés agregar alguna información a todo esto? Tenemos acá la suerte de estar conectadas con una mamá de un perro, propietaria, dice Andrea, para los que tenemos mascotas son de la familia, y también con Andrea, que los atendió. Contanos. Está interviniendo la policía. ¿Cómo? Está interviniendo la policía. ¿Interviene la policía de qué manera? ¿Cómo? Hay una denuncia. A ver, la policía hizo una reconstrucción de los hechos a partir de testimonio, como por ejemplo, no solamente de Cecilia, sino de gente que se acercó a la comisaría 14B. Los envenenamientos ocurrieron entre el 10 y el 11 de agosto pasado, el fin de semana que describía Cecilia. El primer caso fue el de la propietaria de un gato que estaba en Arce al 600. Sí. Y después en Soldado de Independencia y Eslovenia. Todo por ahí. Todo por ahí. ¿Qué pasó? Hubo una acción, no solamente de la policía, sino también de la gente de espacio público e higiene urbana, que fue hacer una sanitización de la zona. A ver, quiero tratar de entender cómo actúa la policía en estos casos, Gustavo. ¿De qué manera puede actuar la policía si no sabés
si no sabés quién puso el veneno ahí? No, lo que se hace es, primero, hacer una limpieza. La policía alerta sobre que hay vecinos de la zona que han sufrido... Alerta espacio público de la ciudad. Exactamente. Correcto. Higiene urbana y espacio público. O sea, hay que limpiar. Lo más importante es limpiar lo antes posible la zona. Tal cual. Es lo que se hizo. Y habrá que ver, es importante también, si Cecilia conoce, si hubo más casos después de que se hizo la limpieza esta. A ver, antes que nada, les pido a la producción si pueden ver el titular de espacio público, si podemos hablar para ver qué se hizo en ese lugar inmediatamente después y qué se está haciendo, porque entiendo que si por ahí se está tirando comida con veneno, se puede llegar a volver a tirar comida con veneno. Claramente es alguien a quien lo molestan los perros y que vive por la zona, porque por ahora no hemos encontrado otros casos en otros lugares. Cecilia, vos hiciste... El foco es ese. ¿Cómo, perdón? El foco es ese. El foco es ese ahora. Ahora el foco es ese. ¿Hicieron alguna denuncia? ¿Están pensando en alguna denuncia? Sí, María Laura, mira, te comento, yo además soy la abogada, o sea, soy no solamente la damnificada de la mamá de Almita, sino que también abogada, de hecho ejerzo derecho animal y estamos junto con la doctora María José Domínguez Cedreira recolectando todos los casos y bueno, en mi caso particular, el día domingo mismo cuando sucedieron los hechos, presenté la denuncia penal. ¿A dónde? Seguramente esta semana... En la Fiscalía de la ciudad, por supuesto. La pregunta es, ¿qué se denuncia, digamos, no? Porque no tenés a quién acusar. La denuncia que yo presenté, claro, la denuncia que yo presenté en principio fue por posible arrojo de sustancias tóxicas en la vía pública. Correcto. Esa fue específicamente a los fines de poder alertar básicamente al Ministerio Público Fiscal. Perfecto. Y básicamente dar la alerta de que había algo que había en la vereda que, bueno, que podría llegar a ser tóxico. Ante esto, bueno, cuando lo comunico en el grupo, me doy cuenta de que hay otros casos más. Estamos junto con mi colega, como ya te dije, recolectando todos esos datos. Posiblemente ya esta semana presentemos la solicitud para, digamos, tenernos como parte querellante dentro del expediente judicial. Y bueno, tengo entendido que sí, UFEMA, que es la Fiscalía de Ambiente que está trabajando acá en la ciudad de Buenos Aires, ya ha tomado medidas, ha dispuesto medidas, que de hecho las está realizando por una cuestión de, digamos, de que es una actuación judicial. Obviamente no puedo, digamos, dar muchos más datos, ¿no? Bueno. Pero tengo entendido que sí, que la Fiscalía ya está actuando y ya está interviniendo. De hecho, acá ya hubo intervención por parte de ellos y por parte de la policía también de la ciudad. Bueno, nos gustaría hablar con Espacio Público a lo largo del programa para ver qué es lo que están haciendo, qué hicieron. Claramente se limpió, lo contó Gustavo. ¿Qué es lo que van a seguir haciendo? Porque hay alguien ahí que ha hecho esto muy, muy cerca y lo puede volver a hacer, ¿no? Todos nos estamos mirando porque, claro, los animales del barrio... La pregunta es, ¿cómo estaba la higiene en el barrio hasta ¿Cómo acá? estaba antes? Claro, porque ese es un punto, ¿no? ¿Cómo estaba la higiene hasta acá en el barrio? Y el barrio, digamos, yo no presté atención, sinceramente, no puedo mencionar. Sí, está como todos los problemas que hay en la ciudad, digamos, de esto de que los residuos a lo mejor son quitados de los contenedores donde están en horario no debido y que, bueno, hay residuos desparramados en las veredas. Eso sí, es algo que sucede acá en Las Cañitas. Pero bueno, porque además, a ver, espera, obviamente... por la zona hay muchos restaurantes y bares y bueno, no justamente en esta cuadra, pero entiendo que eso también hace que haya residuos muy a menudo, ¿no? Por más que haya horarios, o sea, o grandes bolsas, gente que está revolviendo la basura porque está buscando comida, digamos. Se necesita mucha limpieza allí. Exactamente, sí, es necesario mucha limpieza acá en Las Cañitas, sí. Es un muy buen punto, Claudia. Tengo entendido que, bueno, sí, muy buen punto. Que se hace, pero además, de todas formas, igual, María Laura, yo hace 1 año y medio que estoy acá, viviendo acá en esta zona, y la verdad es que es la primera vez que me pasa algo así que entiendo que más allá de los residuos que estén, digamos, arrojados, que obviamente no tienen que estar, esto es algo específico de ese tema, de ese área, ¿sí? Claro. Algo como que han arrojado algo en la vía pública. Por supuesto. Desconozco quién fue, desconozco los motivos y desconozco la sustancia, pero bueno, obviamente es algo que es alarmante. Alarmante, digamos, en el espacio-tiempo, ¿no? Andrea, contame, ¿se puede saber las sustancias o no?
es muy difícil. Muy difícil saber con qué envenenaron o envenenan a los perros. Totalmente. Es muy difícil saber cuál es el tóxico que pusieron. Uno se puede dar cuenta por la sintomatología de los animales. Por ejemplo, si tienen sangrados profusos o demás, vos podés pensar que puede ser algún tipo de rodenticida o demás. Pero si no, los síntomas son muy genéricos y no hay estudios que sean puntuales, tipo toxicológicos. Claro, pero habría que analizar, ¿cómo se dice la caca en la televisión? Materia fecal. La materia fecal de los perros, sí, ¿no? La materia fecal pasa que a veces no existen, no aparecen ahí porque se absorben y vos podés ir viendo el daño sobre diferentes órganos. Correcto. Por ejemplo, hay tóxicos que actúan sobre el riñón, hay tóxicos que actúan sobre el hígado, entonces en base a eso vos más o menos podés saber. ¿Hay un operativo o hubo un operativo, Gustavo? ¿Hay algo para agregar? Estamos con Andrea y estamos con Cecilia. A las dos les va a interesar saber esto. Sí, se están haciendo y se hicieron operativos en La Croce y Avenida Libertador, Luis María Campos y Báez, Huergo entre Llenó y Clay. ¿Ahora? Sí, desde que se tomó conocimiento... Repetilo más lentamente para que la gente se quede tranquila y sepa. Bueno. La gente de Belgrano, porque estás nombrando lugares de distintas zonas, Dale, ¿no? Desde que se hicieron las primeras denuncias, como el caso de Cecilia, comenzaron los operativos de sanitización en La Croce y Libertador. La Croce y Libertador, pleno Belgrano, sí. República de Eslovenia, que es Luis María Campos, y Soldado de la Independencia. Ok, Cañitas. Soldado de la Independencia entre Ortega y Gasset y Matienzo. Cañitas. Arce entre Matienzo y Ortega y Gasset. También. Migueletes entre Matienzo y Ortega y Gasset. O sea que estás hablando de cuadras, una cuadra acá, otra cuadra allá, otra cuadra allá. Bueno, a ver, ¿esto está sucediendo ahora o ya pasó? Ya Gustavo? se hizo. Ya se hizo. Bueno, lo que le pedimos entonces en este caso, creo que Cecilia y Andrea van a coincidir, al gobierno de la ciudad, tomando lo que dice Claudio, es que sigan con esta... Totalmente. Porque hay alguien que es de la zona que está envenenando a los perros. Y hay un caso que está, además del el de Cecilia, otro caso, que un perrito se llama Román, que está interviniendo la comisaría 14B de la policía de la ciudad. ¿Y por qué en ese caso interviene? Porque ya hicieron la denuncia, fueron a la policía y hicieron la denuncia. Acá ahí Cecilia hizo una fiscalía. Es este perrito que estamos viendo. Fue intoxicado, los dueños hicieron la denuncia directamente en la comisaría 14B, que seguramente se va a unificar con la denuncia que hizo Cecilia en la fiscalía. Bueno, muy bien. Quiero agradecerles especialmente. Por ahora, lamentablemente, no podemos hablar con Espacio Público, así que en cuanto podamos les vamos a contar más novedades. Todo lo que pasa con nuestras mascotas tan queridas nos preocupa muchísimo. Hay que estar... ¿Cómo podemos prevenir esto? Tengo 10 segundos. Entiendo que con el bozal. Con bozal y al primer síntoma, si vivís en esa zona, concurrí al veterinario, porque cuando más rápido actuemos, ese animal va a estar más protegido. Y otra cosa que yo recomiendo, lo digo rapidito, es si está saliendo con paseador, lo ideal es que sea personalizado. O sea, el paseador a veces lleva 10 perros. Casi siempre. Levanta una caca, se dio vuelta, el perro que comió algo ni lo vio. Claro. Entonces, en esta etapa... Es imposible personalizado, debe salir clarísimo. Si ya para sale mí eso caro un paseador... Es clave que vos pasees a tu perro. Pasea a tu perro, sería el... hay dos consejos buenísimos. Uno, ponele bozal. Mi perro no se dejaba poner bozal. Y bueno, entonces, pasealo vos y con una correa por lo menos cortita durante ahora. Sí. Después cuando pase esto, volvemos a la normalidad. Correcto. Bueno, gracias Andrea por haber venido. Esperemos no tener que volver a llamarte. Gracias Cecilia, ojalá haya novedades pronto. Gracias Lola, muchas gracias.